Hola, mi nombre es Mariana Elizabeth Martínez Hernández, soy estudiante de la maestría en Educación Especial y voy a exponer el trastorno del lenguaje en personas con discapacidad intelectual. Esta presentación está basada en una investigación realizada en equipos, en conjunto con mis compañeras María Angélica Arellano García y Rosario Valadez Ortega. Primero que nada, pues quiero comenzar a conceptualizar lo que es la discapacidad intelectual, perdón. Este es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo. Este periodo abarca de el nacimiento hasta los 3 años. Este trastorno incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, pero también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Es decir, no nada más se va a limitar al aspecto intelectual o al aspecto que normalmente relacionamos con el ámbito académico, sino también lo vamos a anotar en el ámbito social y sobre todo en la personalidad del sujeto que lo padece. Las características de la discapacidad intelectual, pues bueno, primero que nada son las deficiencias de las funciones intelectuales. Por ejemplo, el razonamiento, la capacidad del juicio, la resolución de problemas, la capacidad para planificar, el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, el aprendizaje, pero también encontramos deficiencias en el comportamiento adaptativo y estas pues van a producir un fracaso en el cumplimiento de los estándares de desarrollo y los estándares socioculturales, lo cual también pues va a afectar en la autonomía personal y en la responsabilidad social. Es decir, la persona, el ser que está padeciendo esta discapacidad intelectual, no solamente va a sentir las repercusiones en el ámbito intelectual o en el ámbito académico, sino que, como ya lo mencioné, en la personalidad y en su papel como partícipe de una sociedad. Pero también parte de estas características van a variar o se van a ir acentuando dependiendo del nivel de la discapacidad. Tenemos 4 niveles, que es el leve, el moderado, el grave y el profundo. En el nivel leve, pues aunque existen todas estas características, porque obviamente son de una discapacidad intelectual, no afectan tanto, o sea, todavía la persona puede trabajar, obviamente con apoyo, con ayuda de especialistas, pero las deficiencias no son tan graves. En cambio, conforme si el nivel es moderado, es grave o es profundo, pues obviamente estas deficiencias también van a ir aumentando o más bien van a irse agravando. La epidemiología, bueno, pues a nivel mundial la discapacidad intelectual tiene un alto impacto individual y una prevalencia aproximada del 1 al 4%. Esto quiere decir que pues en los reportes oficiales del Censo de Población y Vivienda actualmente alcanza el 5.1, lo que quiere decir que 5.739.270 mexicanos padecen o se encuentran en alguno de los 4 niveles de discapacidad intelectual. Esto únicamente los que están diagnosticados. Si tomamos en cuenta personas de comunidades de difícil acceso, personas con problemas o con poco acceso para algún diagnóstico, para algún apoyo de un especialista, pues bueno, estaríamos hablando de que esta población reportada pues todavía puede incrementar un poquito más. Bueno, el Manual de Diagnóstico y Estadístico, que es el DSM, especifica que el retraso mental leve, o mejor conocido como el RM, las personas poseen un coeficiente intelectual de 50 a 69 o 70.
Esto es en el 85% de los casos diagnosticados. En el nivel moderado, las personas padecen o se encuentran en un coeficiente intelectual de 35 a 49, lo que corresponde al 10% de la población diagnosticada. En el nivel intenso o grave, el coeficiente intelectual que poseen se encuentra en el rango de 20 a 34, lo que representa el 4%. Y por último, en el nivel profundo, el coeficiente intelectual que posee el 1% de la población diagnosticada con discapacidad intelectual corresponde a menos de 20. Las causas, bueno, ya vimos así como que un poquito de las consecuencias o de las repercusiones de la discapacidad intelectual. Actualmente no hay una causa específica, no hay una causa, digamos, universal. Las causas pueden variar, pueden ser genéticas, pueden ser biológicas, ambientales, del desarrollo, pero pues bueno, en la información, pues nos dice que el procesamiento o la interpretación de la información puede verse afectado adversamente, interrumpiendo el ciclo natural para la comprensión del lenguaje oral. Las deficiencias en el procesamiento auditivo constituyen componentes importantes para la explicación de una variedad de desórdenes del lenguaje. Generalmente, la discapacidad intelectual se comienza a diagnosticar o se identifica por un desorden del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, pues el lenguaje ya lo sabemos que es uno de los pilares de la sociedad porque es lo que permite la comunicación humana. Entonces, este proceso de comunicación, al momento de que lo vemos mermado, vemos que alguna persona posee una discapacidad para comunicarse, es cuando comenzamos a identificar precisamente si posee una discapacidad intelectual o alguna de otras trastornos o discapacidades que obstaculizan esta comunicación verbal. Estos pueden variar entre esquizofrenia, hipoacusia, paladar hendido, alteraciones en la lectura, en la escritura, como los más conocidos que son la dislexia, la dislalia y la disortografía. Entonces, pues bueno, generalmente nosotros nos damos cuenta de que una persona posee una discapacidad intelectual mediante el lenguaje. Si una persona tiene un problema de lenguaje, un problema de comunicación que a lo mejor puede variar entre la articulación, puede variar entre la cohesión de las oraciones, entre el ritmo o la velocidad con la que habla o simplemente en poder o no captar un mensaje y emitir una respuesta, estamos hablando de un trastorno del lenguaje que puede o no ser una discapacidad intelectual. Bueno, hay algunos síndromes clínicos que son en parte consecuencia de los trastornos propios del lenguaje o son consecuencia de discapacidades intelectuales. Entonces, no podemos generalizar porque no hay una causa específica, o sea, una discapacidad intelectual, ya lo mencionamos, puede darse debido a diferentes factores, pero bueno, el trastorno del lenguaje es una de las maneras más, pues, efectivas para identificar que una persona posee una discapacidad intelectual. Las referencias que nosotras utilizamos fue la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, el documento de epidemiología y manejo integral de la discapacidad intelectual, las propiedades lingüísticas de los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje y el trastorno del lenguaje, la presentación de un caso en Venezuela. Entonces, pues hasta aquí sería la investigación que nosotros realizamos. Espero que haya quedado claro lo que quisimos dar a conocer acerca de la discapacidad intelectual.